que hemos encontrado ha sido en la parte de la violencia. La violencia hoy en día pues está caracterizado como un problema de salud pública y aunado también con esta relación del consumo de drogas es más aún esta problemática que se sigue incrementando. A partir de la pandemia, vivimos años 2019, 2020, 2021, en la cual se incrementó esta prevalencia de violencia y aún así también como una forma de afrontamiento también este consumo de drogas. Realmente estuvimos aislados en muchos de los hogares en los cuales se vivieron situaciones de violencia y que fueron agravando este fenómeno de la violencia. Es por ello la importancia de seguir estudiando como profesionales de la salud, como profesionales de enfermería, este fenómeno de estudio. Y les voy a platicar un poco, realmente yo creo que son casos, cifras que ustedes conocen referente a la violencia y el consumo de drogas. Y bueno, la importancia de atender este fenómeno de estudio. Realmente voy a ver si por ahí puedo avanzar. No sé si ahí está avanzando. Es correcto. Sí. Bueno, les voy a hablar primero qué es la violencia. La violencia, pues, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daño psicológico, problema de desarrollo o la muerte. Como ustedes han visto, pues estos casos de violencia, tanto de violencia contra la mujer, violencia juvenil, violencia contra los mayores y niños menores también se han estado agravando. Es por ello es importante identificar cuándo se presente este tipo de violencia. Algunas cifras en relación a la violencia, perdón. Podemos destacar algunas cifras en relación a la prevalencia de violencia contra las mujeres niñas. Y bueno, podemos decir que a nivel global se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada 3 mujeres, han experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de su pareja íntima o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja. Y el 30% de las mujeres de 15 años o más. Por otra parte, la mayor parte de la violencia contra las mujeres es perpetrada por sus parejas íntimas o por parte de sus exmaridos o parejas. Otra de las cifras que también es importante destacar es que de las mujeres que han mantenido una relación, bueno, casi una de cada 4 adolescentes de entre 15 y 19 años, es decir, el 24%, han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja. Y en el año 2018 se estima que una de cada 7 mujeres han experimentado violencia física y sexual por parte de la pareja en los últimos 12 meses. Y el 13% de las mujeres de entre 15 a 49 años. A nivel mundial, la violencia contra las mujeres afecta de forma desproporcionada. Realmente no es un fenómeno que solamente afecta a la persona, sino también afecta a la comunidad, a su familia y, bueno, a su salud física, emocional. Y afecta de forma desproporcionada a los países de regiones de ingresos bajos y medios bajos. Y a nivel global, alrededor de 81,000 mujeres y niñas fueron asesinados en el año 2020 y unas 47,000 personas de ellas, es decir, el 58%, fue a manos de sus parejas o familiares. Es por ello también la importancia de atender este fenómeno de estudio, dada la problemática que se vive día con día en el mundo, a nivel mundial. Y la violencia se ha relacionado también con las adicciones y estos constituyen problemas de gran impacto, como los comentaba, las familias, las comunidades, y alteran el desenvolvimiento y la posibilidad de desarrollarse plenamente. Y pues no es un fenómeno que sea unifactorial, realmente participan múltiples factores alrededor de la violencia. Hay varios factores que pueden estar influyendo para que se presente esta. Realmente las perspectivas de un buen desarrollo individual, colectivo, dependerán también de la eficacia de las acciones que se tomen desde la mirada de salud pública. Y ahí es donde nosotros como profesionales de enfermería es importante que actuemos, que detectemos estos casos de violencia y podamos prevenirlos y, bueno, de alguna manera referenciarlos a personas que les puedan brindar un apoyo. En cuanto a la violencia interpersonal y las drogas ilícitas, podemos señalar que la participación en el consumo de drogas puede aumentar los riesgos de ser víctima o perpetrador de violencia. Mientras experimente violencia, puede aumentar también los riesgos de iniciar el consumo de drogas. Entonces,
tampoco es un fenómeno unidireccional, es decir, que la violencia conlleva el consumo de drogas. También el consumo de drogas puede llevar a la violencia. Entonces, son aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Globalmente, la violencia interpersonal es responsable de alrededor de 500.000 de muertes al año. Para cada muerte hay muchas más víctimas afectadas. No solamente la víctima la que es afectada, sino alrededor de ella, pues también son afectados por la violencia física, psicológica, emocional y financiera. Y por otra parte, millones de personas consumen drogas ilícitas en todo el mundo, y tanto sus efectos como la naturaleza de los mercados de drogas ilícitas colocan cargas para la salud y la sociedad. Realmente ustedes ven todos los días noticias en relación a este consumo de drogas que existe y que de alguna manera puede conllevar a homicidios, a violencia en las calles, y bueno, también esta pelea en cuanto a los mercados de drogas, pues puede llevar a lo que es la violencia. Es por eso la importancia de estudiar este fenómeno de estudio. ¿Y en dónde sucede esta violencia? Pues bueno, en la violencia de pareja, podemos decir que la violencia de pareja, la que más se presenta es la violencia de tipo psicológica, pero también la violencia sexual aparece. Dentro de la violencia juvenil es otro de los tipos de violencia que se presenta más pues, en la parte de los jóvenes. También hay maltrato infantil y el maltrato de personas mayores. Y bueno, esta violencia interpersonal es un factor de riesgo para toda la vida y bueno, para otros problemas sociales que se pueden presentar. Realmente podemos señalar que la violencia interpersonal es el uso intencional de la fuerza o poder físico y bueno, que puede tener esa probabilidad de que alguien resulte con daño, lesiones, un daño psicológico, un mal desarrollo o alguna privación de su libertad. Entonces, a eso le llamamos esa violencia interpersonal. La violencia juvenil, pues ya lo decía, es la cometida por jóvenes. La violencia de pareja es la violencia que ocurre dentro de una relación íntima. La violencia sexual es la agresión sexual que ocurre en la atención sexual no deseada, coacción sexual y trata sexual. En cuanto al maltrato infantil también y violencia, pues es la violencia y negligencia hacia los niños por parte de los padres, cuidadores o alguna otra persona. Y en cuanto al maltrato de personas mayores, pues también es algo que se presenta, que también no está muy documentado y es importante empezar a ver esta parte de la violencia contra las personas mayores, donde existe violencia y negligencia hacia las personas mayores por parte de algún integrante de la familia, los cuidadores u otras personas donde existe una expectativa de confianza y es donde se desarrolla esa violencia contra las personas mayores. Entonces, ya conociendo estos diferentes tipos de violencia, pues es importante atenderlos. Me voy a centrar en algunos de ellos, como es la violencia de pareja y la violencia juvenil, pero es importante ver estos aspectos que también se desarrollan del maltrato infantil de parte de cuando hay una violencia de pareja, muchas veces hay maltrato hacia los menores, hacia los hijos, y también, bueno, también dentro de la violencia de pareja, pues hay esa parte cuando hay maltrato con los adultos mayores. En cuanto a las cifras de violencia en México, en el año 2000, si vemos aquí las estadísticas, en el año 2021, del total de las mujeres de 15 años o más, 70.1 han experimentado al menos algún incidente de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación, en al menos en algún ámbito de la vida, en cualquier persona, y que, bueno, realmente se ha presentado en algún momento de su vida. Podemos decir que aquí son cifras altas realmente, 70.1 de las personas, de las mujeres de 15 a 64 años o más han presentado estos tipos de violencia. Y la violencia psicológica, como les decía, es la que se presenta con mayor frecuencia. Un 51.6% de las mujeres han presentado este tipo de violencia psicológica, seguida de la violencia sexual con un 49.7%. Y bueno, realmente la violencia física es 34.7%. Sin embargo, este tipo de violencia psicológica es algo que no se ve, es algo que cuando una persona va a denunciar este tipo de violencia, pues ni siquiera pueden hacer la denuncia porque realmente no es algo observable como un tipo de violencia física. Y cuando ya van por daños físicos, ahí es cuando ya no solamente ha ocurrido un incidente de violencia, sino han ocurrido varios incidentes de violencia
que ya puede provocar o puedan haberles provocado hasta la muerte a estas personas que presentan esta violencia física. Sin embargo, nuestro sistema penal en México, realmente hasta que no tengas alguna marca de violencia física, es cuando se puede hacer ciertas denuncias. Es también eso, la importancia de actuar, realizar políticas públicas en relación a este tipo de violencia. Continuando con estas prevalencias de violencia contra las mujeres de 15 años o más a lo largo de la vida, pues de acuerdo al INEGI, que la encuesta en Tiret, pues nos ha mencionado que, bueno, realmente desde los 15 años hasta los 65 años o más presentan este tipo de violencia. Podemos ver aquí en las cifras que en el año 2021, en el grupo de 25 a 34 años o más, fue donde se presentó una mayor proporción de violencia. Sin embargo, no quedó exento el de 15 a 24 años, el de 35 a 44 años, es decir, en todas las edades de 15 hasta 64 años o más han presentado algún tipo de violencia en el año 2021. Como les decía, la violencia psicológica es la que se presenta con mayor violencia. Y bueno, también podemos encontrar que hay la violencia sexual también. En el grupo de edad 15 a 24 años o más, el 60.4% de las mujeres presentaron este tipo de violencia. Y bueno, la violencia física también, en la mayor proporción podemos verla aquí en el grupo de 45 a 54 años con un 37.4% en el año 2021. También en cuanto a la prevalencia contra las mujeres de 15 años o más en relación a su situación conyugal, podemos ver que todos los tipos, ya sea casada, que sea separada, divorciada o soltera, pues presenta este tipo de violencia. Sin embargo, podemos ver que más altas cifras de violencia se presentan en aquellas mujeres que han sido separadas, divorciadas o viudas con un 74%, seguida de aquellas que son solteras. Y pues también podemos ver que los tipos de violencia también, los más altos, podemos ver que es la psicológica, seguida igualmente de la sexual y la física o económica o patrimonial. Entonces es importante considerar estas cifras en relación a la violencia. Y bueno, muchas de las mujeres han presentado incidentes de violencia psicológica, que es la que más se presenta con mayor frecuencia. Sin embargo, como les digo, no es algo que se pueda denunciar. Hasta que no hay una violencia física es cuando podemos hacer la denuncia en México. Bueno, voy a presentarles un video referente a este tipo de violencia psicológica. Por favor, me comentan si se ve, si se escucha, por favor. Cuando conocí a Rubén, me encantó su caballerosidad. Además, me pareció tan simpático. ¿Sabes? Tenía como esa chispa de ver la vida. De cualquier cosa hacía un chiste. Y a mí me sacaba una sonrisa. Nos presentó una amiga de la oficina. Me comentó que él recién se había separado y que le había pasado muy mal en su divorcio. Me contó que le caía mal su exmujer, porque era muy frívola. Se la pasaba en desayunos o comprando cosas, que nunca trabajaba, solo cuando le salían algunos proyectos, y que no se preocupaba porque al final Rubén la mantenía. Conforme más lo iba conociendo, no comprendía cómo ella pudo echar a perder una relación con un hombre tan maravilloso. Pero eso sí, me sentía muy afortunada de que nosotros nos habíamos encontrado. Por supuesto que le pregunté. Quería saber si todavía había algo entre ellos, algo de lo que tuviera que preocuparme. Él me dijo que ya no había nada, que se sentía liberado del carácter de su exmujer, pues ella nunca estaba conforme con nada, que solo se la pasaba reclamando y reclamando. Yo no soy como ella. Yo trabajo, gano mi propio dinero, soy simpática, soy alegre, sociable. El pobre ya no tendría que sufrir más. Conmigo iba a tener una relación de verdad. Así que comenzamos a planear la boda. No importaba que fuera divorciado, si ya lo había superado. A veces me enojaba que tuviera tanto trabajo y no pudiera pasar conmigo los fines de semana. O me chocaba cuando se salía a hablar por teléfono a la calle. Pero bueno, tampoco tenía que ser perfecto. Eran cosas de él y su trabajo, y con eso era muy quisquilloso. Pasaron un par de meses que comenzamos a planear la boda para que por fin me contara que sí había algo o alguien que lo unía a su pasado. Ellos tienen un hijo.
lo primero que sentí es que me arrebataron todos mis planes. Así que me dije que solo era un tropiezo en nuestra relación, que podía superarlo. Pero no pude. No puedo. Me es tan difícil aceptarlo. Rezongué y rezongué y grité y lloré y supliqué al universo que no fuera cierto. Me sentí tan violentada. Me sentí tan profundamente herida. Me repetía una y otra vez que todo sería perfecto y que yo podía tener una familia perfecta con este hombre tan maravilloso si tan solo no tuviera un hijo. ¿Sabes qué se me olvidó? O se me olvidó o no quise recordar que en todas las historias siempre hay dos versiones. Que un matrimonio se construye o se destruye con dos personas. No hay víctimas ni victimarios. Hay aciertos y hay desaciertos, responsabilidades y errores. Entonces me escuché, achacándole a un niño que ni conocía mi infelicidad. Me escuché justificando a un hombre que decidió no asumir su responsabilidad e incluso ocultar a su propio hijo como si fuera un error o un problema. ¿Cómo un hombre así iba a ser un buen padre para mis hijos? Hace unos días alguien me platicó que Lorena, su exmujer, puso una papelería con dinero prestado de su papá. Rubén desapareció en busca de alguien que hiciera menos preguntas que yo para reescribir su historia. Tuve que cambiar todos mis planes. Suspender la boda, regresar los regalos y las felicitaciones, lidiar con el dolor y la decepción, reestructurarme, sanarme. Pero finalmente algo bello y cálido que vive dentro de mí, no sé si mi alma o mi intuición, me llevó a ver y aceptar que la dicha verdadera nunca se va a construir en la oscuridad. Bueno, realmente esto es un video que habla acerca de esa violencia psicológica que pueden vivir las mujeres en relación a, en este caso, pues decía, no está en mis planes. El no decir toda la verdad, pues también es parte de esa violencia psicológica. Y pues bueno, el hacerte creer que soy de cierta manera o de cierta persona, pues también es esa parte de la violencia psicológica. Y pues bueno, que muchas mujeres hoy en día viven en relación a este tipo de violencia contra la pareja o violencia contra la mujer. Entonces, este es uno de los tantos casos que podemos decir en cuanto a la violencia psicológica. En relación, continuando con esto, pues también, como les había comentado, hay muchos casos que se ha incrementado lo que es la violencia contra las mujeres y las niñas, realmente después de la pandemia. Y existen primeros indicios de la intensificación de la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo a partir de la pandemia de COVID-19. La violencia realmente es la violación de los derechos humanos más extendida que afecta en todo el mundo, tanto en espacios privados como en públicos. Y bueno, realmente pues puede provocar desigualdad, discriminación de género, así como, como las normas sociales y las masculinidades nocivas aún vigentes en nuestras sociedades. En cuanto a algunos datos que podemos señalar por la ONU, podemos decir que hasta octubre del 2021, 52 países habían integrado la prevención de atención a la violencia contra las mujeres y niñas derivada del COVID-19 y 150 países habían adoptado medidas para fortalecer servicios prestados a las mujeres sobrevivientes de la violencia durante la crisis global. También hay datos que nos muestran que existen búsquedas, hubo un aumento en cuanto a las búsquedas de Internet relacionadas con la violencia contra las mujeres.
y la búsqueda de ayuda aumentaron considerablemente durante los confinamientos por COVID-19. Entonces, es importante ver esto, que después de la pandemia, pues se incrementó este nivel de violencia. Y algunos datos en relación a México, podemos ver que en relación a la distribución porcentual de mujeres de 20 años o más que experimentaron hechos de violencia por algún integrante del hogar durante el confinamiento, del 23 de marzo al 1 de junio de 2020, podemos ver que el 5.8% presentó cualquier tipo de agresión o violencia. Podemos ver que son 2.523.008 personas que han presentado este tipo de violencia. También el 4.3% fue por gritos, insultos o amenazas. El 1.9% fue a través de empujones, jalones o golpes. El 0.6% vivió violencia a través de actos de carácter sexual o violaciones. Y el 2.1% vivió agresión económica durante la pandemia. Así también, en relación a, bueno, aquí podemos ver los mismos datos, pero en sí, gritos o amenazas, el 43.7% ya existían y siguieron o continuaron estos tipos de violencia. En cuanto a los empujones, el 51.8%, pues también ya existían empujones, jalones o golpes, y ahí siguieron. El 34.9% también actos de carácter presentaron y siguieron actos de carácter sexual o violaciones. Y el 41.4% presentaron y, bueno, continuaron este tipo de agresión económica. Entonces, esto es lo que se vivió también en nuestro país, que realmente se intensificaron estas prevalencias de violencia dentro del hogar. Hay un aumento de más del 70% en casos de violencia contra las mujeres durante la pandemia, de acuerdo a esta Red Nacional de Refugios en México. Y bueno, las mujeres y las niñas se encontraron confinadas con sus agresores, aisladas de las personas y los recursos que pueden prestarles ayuda. También, por lo que si no se aborda esta pandemia, en la sombra también se recrudeció el impacto económico, o se podría recrudecer el impacto económico por el COVID-19. Y el costo mundial de la violencia contra las mujeres han sido estimados en el pasado entre 1.5 millones de dólares. ¿Qué acciones podemos hacer nosotros como profesionales de la salud? Entre algunas de las acciones es poner a las mujeres y niñas al centro de la respuesta a la emergencia, en la construcción de una solución duradera con perspectiva de género y, bueno, tomar en consideración lo que es el interés en la infancia. Fortalecer, por supuesto, estas medidas de prevención, de atención y protección a las mujeres y niñas como parte central de las acciones para enfrentar lo que fue la emergencia COVID-19. Reforzar acciones de prevención familiares más igualitarias que incluyan masculinidades positivas. Realmente estamos también dentro de México, que es un país en el cual hay mucha rasgos de masculinidad, mucho machismo, y pues también eso también repercute en las cuestiones de violencia. Asegurar que la recolección de datos se haga con desagregación por sexo, bueno, y con perspectiva de género, y incluir a las mujeres en movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la respuesta frente a la crisis generada por COVID-19. Entonces, como les digo, esto aumentó todavía más la parte de violencia cuando fue la parte de la pandemia. Hablando de otro tipo de violencia, es la violencia juvenil. De manera muy general voy a hablar sobre ello, pero es importante conocer que la violencia juvenil encarece enormemente los costos de los servicios sanitarios también, y sociales y judiciales. Reduce la productividad, devalúa los bienes. Cada año se cometen en todo el mundo 200,000 homicidios entre jóvenes de 10 a 29 años, lo que puede suponer el 43% de los homicidios. El homicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo de 10 a 29 años de edad, y el 83% de estas víctimas son del sexo masculino. Por cada joven asesinado, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento hospitalario. Y bueno, entre un 3 y un 24%, de acuerdo a la evidencia, las mujeres declaran que su primera experiencia sexual fue forzada. Cuando las lesiones no son mortales, la violencia juvenil tiene repercusiones graves que a menudo perduran toda la vida en el funcionamiento físico, psicológico y social de una persona. Entonces es importante también ver este aspecto de la violencia juvenil.
¿Qué es la violencia juvenil? Bueno, ahorita lo vamos a ver en este video, pero existen diferentes factores de riesgo que, bueno, podemos ver que es déficit de atención, hiperactividad, trastornos de la conducta, otros trastornos conductuales, delincuencia, consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco, nivel intelectual bajo y malos resultados académicos, escaso compromiso con la escuela, fracaso escolar, desempleo, exposición a la violencia dentro de la familia, abuso de sustancias o delincuencia de los padres, acceso al alcohol y consumo indebido, acceso a las armas de fuego y su uso indebido a pandillas y tráfico local y drogas ilícitas, lo que puede de alguna manera influir o conllevar a que se presente esta violencia juvenil. Vamos a ver este otro video en relación a qué es la violencia juvenil para que quede un poco más claro este aspecto. La violencia juvenil ocurre cuando personas jóvenes usan intencionalmente la fuerza física o el poder para amenazar o hacer daño a otras personas. Es un problema de salud pública que se puede prevenir. El acoso escolar o bullying, las peleas, las amenazas con armas y los actos de violencia relacionados con las pandillas son todas formas de violencia juvenil. Cada año este problema afecta a miles de personas jóvenes, sus familias y comunidades. Afecta a todos, géneros, razas, grupos étnicos, los hogares con todo tipo de nivel de ingresos y las comunidades, incluidas las urbanas, suburbanas, rurales y tribales. La violencia juvenil sucede todos los días. Cada 24 horas, alrededor de 15 jóvenes son víctimas de homicidio. Más de 1.300 jóvenes reciben tratamiento en salas de emergencias por lesiones debidas a agresiones físicas. Es importante identificar las cosas que ponen a las personas en riesgo de ser víctimas de violencia juvenil. Algunos factores de riesgo incluyen las experiencias previas de violencia, la disciplina severa en el hogar, el rechazo social, la pobreza. La buena noticia es que la violencia juvenil se puede prevenir. Los factores que protegen a las personas jóvenes contra la violencia incluyen tener destrezas para resolver problemas, relaciones positivas con adultos y un compromiso hacia la escuela. Hay 6 estrategias que ayudan a mantener a los jóvenes seguros y sanos. Estas estrategias incluyen promover entornos familiares que apoyen el desarrollo saludable, proveer educación de calidad en los primeros años de vida, fortalecer las destrezas de los jóvenes, conectar a los jóvenes con adultos que se preocupen por ellos y con actividades, crear entornos comunitarios de protección, intervenir para disminuir los daños y prevenir el riesgo futuro. Como dice, todos tenemos un papel importante en la prevención de la violencia juvenil. Es importante también como profesionales de enfermería, pues tener esta capacitación, que cómo poder prevenir esta parte de la violencia juvenil en los jóvenes, que es la que más se presenta. Y hoy en día, pues está relacionado mucho con esta parte del tráfico, demanda de drogas. Entonces, es importante tratar de prevenir. Estrategias también cómo prevenir desde el hogar lo que es esta parte de la violencia juvenil. Otras cifras, podemos ver que 28.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en la región de las Américas se han presentado, y la violencia afecta a las vidas de millones de personas y tiene consecuencias que perduran. Por ahí podemos ver que el primer lugar lo ocupa pues, la región de las Américas, con ingresos bajos y medianos, seguido de la región de África y seguida de la región del Mediterráneo, entre otras de las regiones. Pero bueno, América, la región de América Latina, bueno, América, podemos decir que es la que más presentan estos homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de la violencia y el comportamiento de la salud? Algunas de las consecuencias físicas pueden ser lesiones abdominales, torácicas o cerebrales, quemaduras, escaldaduras, fracturas, desgarros, discapacidad. En cuanto a la salud mental, pues también puede haber abuso de alcohol y drogas, depresión y ansiedad, trastornos por estrés postraumático, trastornos de la alimentación y el sueño, deficiencias de la atención, hiperactividad, comportamiento de externalización, tabaquismo, pensamientos suicidas, comportamientos suicidas, prácticas sexuales de riesgo y, bueno, realmente embarazos involuntarios,
lo que es complicaciones en el embarazo, abortos peligrosos, trastornos ginecológicos, dolor pélvico, otras infecciones de transmisión sexual, artritis, asma, cáncer, trastornos cardiovasculares, diabetes, problemas renales, hepatopatías, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Es importante prevenir la violencia juvenil. Exige un planteamiento integral que aborde los determinantes sociales de la violencia, como las desigualdades de ingresos, los rápidos cambios demográficos y sociales y el escaso nivel de protección social. Para reducir las consecuencias inmediatas de la violencia juvenil, es fundamental mejorar la atención prehospitalaria de emergencia, así como el acceso a la atención. Es importante hacer programas de prevención prometedores en los cuales pues realmente aumentemos las habilidades sociales de los adolescentes, ayudar a los niños, a los jóvenes, a controlar su agresividad, a resolver conflictos, adquirir actitudes sociales necesarias para resolver problemas, así como programas de prevención contra la intimidación en las escuelas, programas para apoyar a padres, enseñarles competencias parentales positivas, a los preescolares que inculquen a los niños actitudes académicas y sociales a una edad temprana, enfoques terapéuticos para jóvenes que presentan un riesgo elevado de verse involucrados en actos de violencia y reducción del acceso al alcohol, así como medidas para reducir el uso nocivo de drogas. Restricción de la normativa para adquirir y utilizar y lo que es la adquisición y autorización de armas de fuego. Esto es algo importante, dado que pues en otros países, no tanto en México, pues también existe un riesgo en los cuales los jóvenes pueden tener acceso, bueno, también en nuestro país, pero bueno, pueden tener mayor acceso a armas de fuego. Entonces es importante esta situación para poder prevenir estas cuestiones de violencia. Pero sobre todo esos programas de desarrollar habilidades sociales, actitudes en los niños, es importante para niños y jóvenes para poder prevenir la violencia. En cuanto a la violencia, pues produce 1.4 millones de muertes al año, es decir, 3.800 muertes al día. La violencia es un importante problema de salud pública, de derechos humanos y desarrollo humano. Los suicidios y homicidios representan más del 80% de las muertes. 56% de las muertes por violencia son por suicidio. 33% de las lesiones ocasionadas intencionalmente a terceros y también el 11% es consecuencia de guerras u otras formas de violencia. El 90% de las muertes son debidas a violencias que producen en países de ingresos bajos y medios. La violencia afecta principalmente a personas jóvenes y bueno, realmente por cada joven que muere por violencia se calcula que existen entre 20 y 40 que sufren lesiones. Entre los menores de 25 años, por cada suicidio consumado hay 100 intentos. El impacto sanitario no se limita a las lesiones físicas. También se encuentran trastornos mentales, depresión, intentos de suicidio, embarazos no deseados, conductas de riesgo como consumo de alcohol, tabaco y drogas. Por lo tanto, es importante ver que la violencia es prevenible y se puede reducir el impacto. En cuanto a los programas escolares de prevención de violencia son beneficiosos, es importante desde la escuela prevenirlo. Esta parte del bullying también es importante prevenirlo desde la escuela. El fomento de las relaciones familiares positivas, enriquecedoras, pueden prevenir la violencia. Los programas también comunitarios que se pueden realizar es una importante función también para prevenir la violencia. Y pues las sociedades pueden prevenir la violencia reduciendo factores de riesgo como el alcohol, las armas de fuego y las desigualdades económicas y de género. Los fenómenos que me toca hablar es en relación al consumo de drogas. Ustedes ven que también ha aumentado el consumo de drogas y en cuanto a las estimaciones mundiales, pues hay mayor consumo de lo que es cannabis, de marihuana. 209 millones de personas consumen esta sustancia. Después le siguen los opiáceos, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis. Entonces, es importante ver estos aspectos, dado que se calcula que en el año 2020, 284 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron algunas drogas en los últimos 12 meses, lo que supone el 5.6% de este grupo de edad. Se destaca también un dramático aumento de las muertes directas e indirectas relacionadas con las drogas, con una estimación de 494,000 muertes solamente en el año 2019. El cannabis sigue siendo la droga de mayor consumo y 209 millones de personas entre 15 y 64 años, es decir, el 4% de la población mundial, han consumido esta droga en este grupo de edad. El consumo de estimulantes de tipo anfetamínico
afectó a 34 millones de personas, es decir, el 0.7 de la población mundial. Y varios indicadores muestran que el consumo de cocaína, bueno, fue una pausa, estuvo en pausa en los años de la pandemia hasta cierto punto, pero se ha reanudado a partir del 2021 y se calcula que 21.5 millones de personas consumieron esta droga al menos en el último año. Aquí podemos ver que en México, pues también el alcohol es una de las partes importantes que durante el confinamiento aumentó en los niños de 10 a 19 años de edad. También podemos ver que el 2.9% de las personas consumieron esta droga de los niños de 10 a 19 años, el alcohol. Es decir, el 3.7% de los hombres y el 1.9% de las mujeres. En cuanto el 5.3% de los hombres incrementó su consumo y el 3.9% de las mujeres. Sin cambios, es decir, que se mantuvieron, fue una mayor proporción la que se mantuvo. Sin embargo, podemos ver que hubo un aumento también en el consumo de esta sustancia, quizá porque, bueno, estaban en casa, tenían mayor acceso a estas sustancias dentro de la casa y, bueno, realmente, pues, se estuvo también incrementando este tipo de consumo de esta droga como es el alcohol. También entre la población de 20 años o más, podemos ver también que el 20.1% de la población de más de 20 años consumieron esta sustancia, es decir, el 31.4% de los hombres y el 9.8% de las mujeres. El 5.3% de los hombres, es decir, el 5.8% podemos decir que aumentó su consumo y 5.3% de los hombres y el 7.2% de las mujeres. Sin embargo, hubo menor consumo en cuanto a los hombres que en parte de las mujeres. También las mujeres pudieron incrementar su consumo en un 48.1% y los hombres en un 51.5%. Otros datos en relación al consumo de tabaco, también podemos ver que en cuanto a los fumadores actuales, fue del 4.7%, es decir, el 7.4% de los hombres y el 1.9% de las mujeres. Y en relación hay otros tipos de consumidores, pero bueno, es importante que, considerando que los nuevos productos de tabaco se encuentran prohibidos en México, como son los vapeadores, y que la venta de todos los productos de tabaco está prohibida a los menores de edad, la prevalencia de uso de cigarros electrónicos es de 1.2% y 1.5% en los adolescentes hombres y de 1% en las mujeres. A pesar de que está prohibido, pues se están consumiendo este tipo de cigarrillos electrónicos. También en las poblaciones de 20 años o más, podemos decir que el 16.8% fue la prevalencia global o de consumo actual de tabaco. Y bueno, en sí, el 27.3% de los hombres y el 7.2% de las mujeres consumieron actualmente esta sustancia. Entre los adultos fumadores actuales, la prevalencia de consumo diario fue de 7.4% y 2.9% en las mujeres. Y en cuanto a consumo ocasional, pues fue de 9.4%. Cabe destacar que el 64% nunca ha fumado. Y bueno, estas son tendencias en cuanto al consumo de drogas, pero podemos ver también que la marihuana es la sustancia de mayor consumo, seguido de lo que es la cocaína y bueno, algunos otros tipos de drogas. Por lo tanto, en el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de la UNODC, estima que 296 millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante el año 2021. El 5.8% de la población mundial de 15 a 64 años utilizó drogas ilegales, por lo que se estima que existió un aumento del 23%. Y bueno, durante el año 2021, 1 de cada 17 personas de 15 a 64 años usó alguno de estos tipos de drogas. Hay un impacto después de la pandemia, si bien sus efectos aún no se conocen plenamente, las restricciones fronterizas y de otro tipo vinculadas con la pandemia ya han provocado escasez de drogas. Bueno, provocaron alguna escasez, sin embargo, pues ya aumentó el consumo después de la pandemia. Y hay mayor vulnerabilidad de consumo de drogas, el aumento en el desempleo, la disminución de oportunidades causadas por la pandemia pudieron afectar de manera desproporcionada a las personas con mayor situación de pobreza, volviéndolos más vulnerables al consumo de estas drogas, así como al tráfico y al cultivo por ganar algún tipo de dinero.
Como ven, estos dos tipos de fenómenos pues están relacionados. En sí, la violencia y el consumo de drogas. Los grupos marginados en situación de vulnerabilidad pues también han presentado este problema de consumo de drogas. Y bueno, la restricción económica pues también agravó para que se presentara este consumo de drogas. Es posible que también en cuanto a los patrones de consumo perjudiciales, surjan más patrones de consumo perjudiciales en algunos usuarios y bueno, realmente que consuman otros tipos de sustancias. Y hoy en día pues podemos ver que también una de las sustancias que ha estado afectando a las poblaciones y que es una de las drogas nuevas, que es el fentanilo, y que es una droga potente que puede afectar tanto a los jóvenes y a las personas, a los adolescentes y personas adultos. El cannabis, pues podemos ver que es la sustancia más utilizada por las personas y lo siguen estos opioides y bueno, realmente hay un incremento en relación a este consumo. Por lo tanto, los datos que se recopilan sobre la participación de las drogas ilícitas en la violencia, pues es importante destacar que muchos incidentes de violencia no están registrados, pero realmente se relacionan con lo que es el consumo de drogas y también indican un grado de victimización o perpetración de violencia relacionada con las drogas en entornos específicos y en diferentes poblaciones. Se han encontrado pues realmente pues que muchos de los usuarios de drogas pues han cometido acciones de violencia mientras se encontraban bajo los efectos de las drogas, agresión, en relación han sido perpetradores de violencia y, bueno, han perpetrado a sus parejas algún tipo de agresión. También abusaban de las drogas y perpetraban violencia, ya sea física, sexual o cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Y, bueno, realmente están relacionados estos dos fenómenos de estudio. También hay otros datos de países también que señalan que las agresiones sexuales fueron presuntamente provocadas por el uso de drogas. También en Estados Unidos, las víctimas de abuso físico, sexual, infantil o negligencia presentaron 1.5 veces mayor probabilidad de uso de drogas ilícitas en la edad adulta. Y pues también las personas que informaron el uso de sustancias por los padres tenían más del doble de riesgo de exposición del abuso físico y sexual. Y bueno, realmente ha estado relacionado, de acuerdo a la evidencia, lo que son la violencia y el consumo de drogas o que las drogas llevan a perpetrar algún tipo de violencia. Como les decía, no es un fenómeno directo, sino que se presenta de forma bidireccional. Existen factores de riesgo para la violencia intrapersonal y el uso de drogas, como son a nivel individual, el estrés que esté presentando la persona, algunos trastornos mentales como depresión, ansiedad, personalidad, problemas de conducta, problemas de salud mental, educación y rendimiento escolar. En cuanto a las relaciones interpersonales, también el abuso de sustancias por parte de los padres es algo importante también para que se presenten estos dos fenómenos, tanto la violencia como las drogas. El bajo monitoreo parental, que le pongan poca atención a esos adolescentes, a esos niños jóvenes, pues también influye la disciplina, la pobre supervisión, el conflicto familiar, las expectativas parentales bajas, el rechazo parental, pues son factores que están influyendo directamente a que se presenten estos dos fenómenos de estudio. El alta disponibilidad de las drogas, el bajo nivel socioeconómico, los problemas en el barrio donde vive la persona, pues también afectan lo que es la violencia y pues se presenta también este consumo de drogas. Por lo tanto, la prevención es importante. Hay estudios que abordan tanto la eficacia, la violencia y el uso de drogas, sin embargo, son escasos. En la evidencia disponible se observa que los programas que tienen como objetivo prevenir la violencia en los consumidores de drogas o reducir la violencia y el uso de drogas de manera simultánea pueden tener un efecto positivo. En general, las estrategias para reducir la violencia relacionada con las drogas deben incorporar una variedad de enfoques que busquen abordar tanto factores individuales, también como relacionales, ambientales, sociales, que contribuyan a estos dos fenómenos, como la violencia y el uso de drogas. Hemos realizado algunos estudios en relación al consumo de alcohol y su relación con la agresividad en adolescentes de secundaria en el 2019, en lo cual podemos decir que, bueno, hubo una relación entre el consumo de drogas y la agresividad que presentaban los jóvenes. Entonces, es importante ver esta problemática. Aquí podemos ver la relación que existe entre lo que es el consumo de alcohol y, bueno, la agresividad entre ellos, bueno, ahí la agresividad física
Y bueno, también en cuanto al consumo de riesgo de alcohol y la agresividad física, la agresividad también verbal también o psicológica, podemos ver también que hubo una asociación por ahí, el consumo dependiente de alcohol y la agresividad física. Entonces es importante ver estos fenómenos de estudio. Por otra parte también, pues prevenir, sobre todo el prevenir la violencia y el consumo de drogas en nuestros niños y jóvenes es importante. Y bueno, es importante la prevención, como les comenté. Juan y Pedro invitaron a Rafael al parque. Rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo y no sabe cómo hacer para que ello no pase más. Estando en el parque, Juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco y le dice a Rafael que lo pruebe, que eso le hará olvidar sus problemas. ¿Qué harías tú? ¿Realmente olvidará sus problemas? ¿Qué crees que le puede pasar si accede a consumir? Supongamos que Rafael accede a probar el polvo. Olvidará el problema con su hermano solo por pocas horas. Luego estará completamente angustiado y deprimido. En próximos días irá en busca de más polvo blanco. Con el tiempo, la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo y será dependiente de ella. No volverá a ser el mismo. Pero ahora supongamos que Rafael del lugar. Sus problemas seguirán rondando en su cabeza, pero tendrá muchas opciones para solucionarlos, como hablarlo. Su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño. Pensará mejor, tomará buenas decisiones, tendrá una buena salud y logrará lo que se proponga. Los niños, niñas y adolescentes también pueden elegir y tomar sus decisiones. Decir no y pedir ayuda es sabio, necesario y muy efectivo. Nuestro tiempo es ahora. Como le digo, la parte de la prevención es muy importante, como el dotar a nuestros niños o a nuestros adolescentes acerca de estas habilidades sociales, como la asertividad que deben de tener estos niños al momento de saber decir no. Y bueno, realmente el hecho de tener ciertas estrategias para prevenir esta parte de la violencia o que sean violentados por parte de sus compañeros también es importante. Entonces, pues tenemos mucho que hacer por parte de los profesionales de enfermería. Entonces es importante conocer primero qué es la violencia, qué es el consumo de drogas y para poder prevenir y poder hacer algo sobre este fenómeno de estudio. Y bueno, realmente aquí un último video en cómo las drogas favorecen la violencia de género y bueno, vamos a colocarlo por ahí.
Bueno, realmente, finalmente vemos esta parte, realmente cómo se está afectando lo que es el consumo de alcohol, el consumo de drogas, cómo puede afectar o perpetrar a que las personas realicen algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica, entre otros tipos de violencia. Entonces, pues es importante observarlo. Y en relación a esto, pues hemos hecho algunos estudios también en relación a violencia y consumo de alcohol desde la perspectiva de las mujeres maltratadas. Y pues también vemos esa relación que existe entre lo que es la violencia, lo que es la violencia física, la violencia sexual y bueno, la violencia psicológica relacionada con lo que es el consumo de alcohol. Y podemos observar también ahí que el 59.4% de las mujeres presentaban ese tipo de violencia física, seguida del 84.4%, bueno, primero la violencia psicológica, 84.4%, seguida de la violencia física, y la violencia sexual con un 21.9%. Pero bueno, es importante, nosotros estamos continuando realizando estudios para conocer y bueno, queremos hacer algunas intervenciones de enfermería también, en donde empoderemos también a las mujeres, en donde les dotemos también de ciertas habilidades de autoestima, asertividad, y algunos otros factores que pueden estar influenciando también para que se prevenga estos tipos de violencia y bueno, sobre todo también esa parte del consumo de alcohol, porque una de las maneras o una forma de afrontamiento de la violencia es a través del consumo de alcohol u otras drogas. Pues tenemos mucho trabajo que hacer, realmente esto es algo que de manera muy documental les comento en relación a lo que es la relación de la violencia y el consumo de drogas. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para ustedes. Sin embargo, si necesitan alguna otra información, algún otro apoyo, pues pueden contactarme. Muchas gracias por su atención.